Durante siglos se nos dijo que los chakras pertenecían a Oriente y que la Torá era un texto religioso de otro mundo, otra cultura, otra lógica. Dos tradiciones separadas, dos caminos distintos. Pero cuando observas con atención, algo inquietante aparece. Las mismas estructuras, los mismos centros, los mismos flujos, descritos con otro lenguaje. La Torá nunca nombra chakras, nunca habla de energía como lo hacen los textos védicos, nunca menciona colores, mantras ni ruedas giratorias, y sin embargo, los describe con precisión quirúrgica, no como conceptos espirituales, sino como funciones vivas del cuerpo humano, como centros de decisión, percepción, emoción y conciencia. Este conocimiento no fue escrito para ser explicado, sino reconocido cuando la conciencia estuviera lista. Este no es un video para creer, es un video para recordar, porque cuando observas el cuerpo como templo, la Torá deja de ser un libro antiguo y se convierte en un mapa interno. Y si este mensaje aparece ahora en tu vida, no es casualidad. Capítulo 1. El cuerpo como templo. Una idea mal entendida. Durante mucho tiempo, la frase «el cuerpo es un templo» fue reducida a una consigna moral o espiritual sin profundidad real. Se interpretó como una invitación al cuidado físico o a la pureza. Pero en la Torá, esta idea va mucho más allá. No es una metáfora ética. Es una descripción estructural de cómo funciona el ser humano. En la tradición hebrea antigua, el cuerpo no era visto como un recipiente del alma, sino como el lugar donde la conciencia se manifiesta. El templo no era sagrado porque Dios habitara allí, sino porque replicaba el orden interno del ser humano. El Mishkan, el tabernáculo, fue diseñado siguiendo proporciones, niveles y recorridos que reflejan procesos internos de percepción, emoción y conciencia. Nada en su diseño era decorativo. Había zonas externas, zonas intermedias y un espacio interno reservado. El Kodesh HaKodashim, el Shemishenen, Santo de los Santos. No todos podían entrar allí, no por jerarquía social, sino porque representaba un estado de conciencia específico, no accesible de forma constante. Cuando observas esto desde la neurociencia moderna, aparece una conexión clara. El cuerpo humano también funciona por capas. No todo ocurre en la mente racional. Existen sistemas autónomos, plexos nerviosos y centros de procesamiento emocional que operan fuera del pensamiento consciente. El cuerpo sabe antes de que la mente explique. La Torá no separa cuerpo, emoción y espíritu. Los entiende como un solo sistema integrado. Por eso muchas instrucciones no eran creencias, sino acciones físicas, posturas, respiraciones implícitas, ritmos, silencios. No se buscaba convencer a la mente, sino ordenar el sistema completo. Cuando el texto dice que el cuerpo es templo, está afirmando algo radical. La experiencia de lo divino ocurre dentro del ser humano, no fuera. El templo externo era solo un recordatorio físico de una arquitectura interna que debía mantenerse alineada. El error moderno fue leer esto como religión, cuando en realidad es ingeniería de conciencia. El cuerpo no es un obstáculo espiritual, es el instrumento. Y cuando no se comprende su diseño, la energía se dispersa, las emociones se repiten y la vida pierde coherencia. La Torá nunca enseñó a escapar del cuerpo, enseñó a habitarlo correctamente. Capítulo 2. Las palabras hebreas que describen centros energéticos. El hebreo antiguo no funciona como los idiomas modernos. No fue creado para describir objetos, sino procesos internos. Cada palabra es una acción en movimiento, una función viva. Por eso, cuando la Torá habla del cuerpo, no lo hace de forma anatómica, sino energética. Tomemos la palabra lev, LB, comúnmente traducida como corazón. En la Torá, el corazón no es solo el órgano que bombea sangre, es el centro de decisión, intención y orientación interna. De hecho,
Muchas decisiones se describen como inclinaciones del corazón, no como pensamientos racionales. Hoy la ciencia confirma algo sorprendente. El corazón posee una red neuronal propia, capaz de procesar información y enviar señales al cerebro. Además, su campo electromagnético es más potente que el cerebral. La Torá lo sabía sin tecnología. Otra palabra clave es Rehem, RHM, vientre o matriz. No solo representa la gestación física, sino el espacio donde se almacenan memorias profundas. Desde la epigenética sabemos que el cuerpo guarda información emocional heredada, especialmente en zonas relacionadas con supervivencia y creación. El kabed, KHBD, hígado, está asociado al peso, no solo físico, sino emocional. La ira, la frustración y el resentimiento eran entendidos como cargas que se almacenan. Hoy sabemos que el estrés emocional sostenido afecta directamente al sistema digestivo y hepático. La Torá no hablaba de chakras, pero describía funciones equivalentes. Centros, donde se procesa información, emoción y energía, no como teoría, sino como experiencia cotidiana. Estas palabras no buscan que creas algo, buscan que observes tu experiencia interna. Cuando una emoción se repite, cuando una reacción surge sin control, no es un fallo moral, es un centro desalineado. El texto hebreo no juzga, describe, y al describir ofrece la posibilidad de corrección interna, no por fe, sino por conciencia. Capítulo 3. El árbol de la vida y la columna interior. El árbol de la vida es uno de los símbolos más malinterpretados de la tradición cabalística. Se suele presentar como un diagrama místico abstracto, separado del cuerpo y de la experiencia cotidiana. Pero en su origen, el árbol de la vida es un mapa funcional de la conciencia humana. Las 10 sefirot no representan entidades externas, representan principios activos que operan en distintos niveles del ser. Lo revelador es su organización. No están distribuidas al azar, sino alineadas en un eje central que recuerda claramente a la columna vertebral. Desde Malhut, la experiencia física, hasta Keter, la conciencia pura, el flujo asciende, no como una escalera moral, sino como un proceso natural de integración. Cuando la energía no fluye, aparecen bloqueos. Cuando fluye, aparece claridad. La ciencia moderna habla hoy de bioelectricidad, de impulsos nerviosos que recorren el cuerpo, de campos electromagnéticos humanos que se sincronizan o se fragmentan. La Torá y la Cábala hablaban de flujo, luz, canales. El árbol de la vida no se estudia para memorizarlo. Se contempla para reconocerlo en uno mismo. Cada desequilibrio emocional corresponde a un punto donde el flujo se interrumpe. Cada momento de coherencia interna indica alineación. No es casual que muchas tradiciones describan un eje interno. No copiaron unas de otras. Observaron el mismo diseño desde distintos lenguajes. El árbol de la vida no está en un libro antiguo. Está activo en ti, ahora mismo, y cuando lo reconoces, el cuerpo deja de ser un misterio y se convierte en un mapa. Capítulo 4. Bloqueos, emociones repetitivas y decisiones automáticas. ¿Por qué repites emociones aunque entiendas intelectualmente que no te sirven? ¿Por qué tomas decisiones que luego no reconoces como tuyas? Porque los centros energéticos no funcionan como ideas, sino como programas activos. Cuando un centro está bloqueado, la energía no fluye. La Torá lo describe como endurecimiento, ceguera, peso. La ciencia lo llama estrés crónico, desregulación nerviosa, trauma somático. El cuerpo decide antes que la mente. La emoción aparece antes que el pensamiento. La Torá lo sabía. Por eso no insistía en creer, sino en alinear. La corrección, tikkun, no era moral, era energética. Cuando el flujo se restaura, la percepción cambia sin esfuerzo. Capítulo 5. Ciencia moderna, confirmando lo antiguo. Durante siglos,
El conocimiento antiguo fue relegado al terreno de lo simbólico o lo espiritual, mientras la ciencia avanzaba por un camino aparentemente opuesto. Sin embargo, en las últimas décadas ha ocurrido algo inesperado. La ciencia moderna ha comenzado a confirmar, con otro lenguaje, lo que los textos antiguos ya describían desde la experiencia directa del cuerpo y la conciencia. La neurociencia ha demostrado que el cerebro no es el único centro de procesamiento. El corazón posee un sistema nervioso propio con más de 40.000 neuronas, capaz de aprender, recordar y tomar decisiones básicas. Además, el campo electromagnético del corazón es medible a varios metros del cuerpo. Esto da una nueva lectura a las enseñanzas antiguas que situaban el corazón como centro de intención y dirección vital, no como simple órgano. El sistema endocrino, por su parte, funciona como una red de mensajeros químicos que regulan estados emocionales, percepción del peligro, placer, creatividad y vínculo. Cada glándula se activa en función del entorno, pero también de la interpretación interna que hacemos de la realidad. Esto coincide con la idea antigua de que los estados internos moldean la experiencia externa, no al revés. La epigenética ha ido aún más lejos. Hoy sabemos que los genes no determinan el destino de forma rígida. El entorno emocional, las creencias sostenidas, el estrés y la coherencia interna activan o silencian genes. En otras palabras, la información emocional se imprime en el cuerpo, exactamente como enseñaban las tradiciones que hablaban de memorias alojadas en distintos centros del ser. La bioelectricidad humana también ha cambiado la comprensión del cuerpo. Cada célula emite señales eléctricas. El cuerpo es un sistema de comunicación constante. Cuando hay coherencia, la señal es clara. Cuando hay conflicto emocional sostenido, la señal se fragmenta. Esto explica por qué estados emocionales prolongados pueden convertirse en síntomas físicos sin que exista una causa externa clara. Incluso la física cuántica aporta una pieza clave. El observador influye en el sistema observado. La conciencia no es pasiva, participa. Esto resuena directamente con la visión antigua de que la realidad se manifiesta en función del estado interno del observador. Nada de esto invalida la ciencia. Al contrario, la amplía, la saca de una visión puramente mecánica y la acerca a una comprensión sistémica del ser humano, como campo, información y conciencia encarnada. Lo que antes se llamaba energía, hoy se mide como frecuencia, coherencia, señal electromagnética. El lenguaje cambió. El patrón es el mismo. La diferencia es que ahora no se trata de creer. Se trata de reconocer. Capítulo 6. Si este conocimiento aparece ahora, no es casualidad. Una de las preguntas más importantes no es si este conocimiento es verdadero, sino por qué aparece ahora en tu vida. Durante siglos, esta información estuvo fragmentada, reservada o expresada en símbolos difíciles de descifrar. No porque fuera peligrosa, sino porque requiere un nivel de conciencia específico para ser integrada sin distorsión. Hoy, algo es distinto. La humanidad atraviesa una etapa de saturación mental, emocional y sensorial. Nunca hubo tanta información y nunca hubo tanta confusión interna. En ese contexto, el regreso a un conocimiento que une cuerpo, emoción y conciencia no es una moda, es una necesidad evolutiva. Cuando este tipo de información aparece, no lo hace para convencerte de nada. Aparece como un espejo, activa preguntas internas, genera resonancia, te hace observar patrones que antes parecían normales, reacciones automáticas, emociones repetidas, decisiones que no sabes por qué tomas. La tradición antigua decía que el conocimiento aparece cuando el recipiente está listo. No por mérito, sino por coherencia. Hoy, muchas personas están listas no porque sepan más, sino porque sienten que algo no encaja en la forma tradicional de entender la vida. Este
conocimiento no llega para que cambies quién eres. Llega para que recuerdes el orden que ya existe dentro de ti, para que dejes de pelear con tu cuerpo, para que entiendas que tus bloqueos no son fallas, sino señales, que tus emociones no son enemigas, sino información. Si estas ideas resuenan ahora, no es porque alguien te las esté enseñando, es porque algo en ti las reconoce. La conciencia no se activa por imposición, se activa por sincronía. No se trata de The adoptar una transcription. nueva creencia, The tabernacle sino de represents observar the con human mayor body, profundidad, a temple de for the escuchar el divine cuerpo, presence. de leer los textos antiguos no como religión, sino como mapas internos, de entender que la ciencia y la sabiduría ancestral no están en conflicto, sino describiendo el mismo fenómeno desde distintos ángulos. Y sobre todo, de recordar algo esencial. Cuando el conocimiento aparece en el momento justo, no es información, es activación. Y si este mensaje te encuentra ahora, es porque tu sistema interno ya comenzó a alinearse.